Muchas gracias, presidente Aznar. Queridos todos, es la primera vez que intervengo en este campus, pero me parece que es la ocasión apropiada. Si he entendido bien, lo que FAES quiere ser es lo que en Harvard llamábamos un think tank, un grupo de reflexión en buen castellano. Y si algo necesitamos en este momento, sobre todo en el campo europeo, son ideas. Estamos en un momento en que prácticamente el mundo que habíamos conocido ha desaparecido. Tenemos que navegar en aguas desconocidas, tenemos que navegar sin carta, y en este momento lo que están floreciendo en todos los países son distintas ideas, distintas propuestas, distintas reflexiones. En estado muy incipiente, y os lo puedo decir con conocimiento de causa porque formo parte del llamado Club de Berlín, en el que están integrados 11 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, que está intentando hacer un manifiesto sobre cómo creemos que debe ser la Europa que empieza en estos días. El grupo se ha reunido ya en Berlín, en Bruselas, en Viena. El día 20 vendrán a España, nos reuniremos en Palma de Mallorca y seguiremos avanzando en esta reflexión que debería estar culminada en septiembre. Y lo mismo que está haciendo el Club de Berlín, están haciendo otros grupos de intelectuales a lo largo del continente, intentando llenar ese vacío intelectual en que ahora nos encontramos. Si algo sabemos, repito, es que el mundo que conocíamos ha terminado y empieza un mundo cuyos rasgos solo empezamos a adivinar. Toma unas notas para empezar esta reflexión. Y voy a tomar prestada una cita que el presidente Piñera dijo en el último viaje que el rey hizo a Brasil y Chile, en unos momentos en que la economía española y la economía europea se estaban debatiendo en la incertidumbre. La cita de Piñera dice: la hora más oscura es la que precede al alba. Yo creo que en estos momentos estamos precisamente en esa hora y que el alba está relativamente próxima. Y de lo que estoy seguro es de que amanezca o no, no es algo que dependa de factores externos a nosotros, depende exclusivamente de nosotros si somos capaces de fijar la dirección con claridad y seguirla con determinación. Lo cierto es que en este momento, si uno lee los periódicos, las noticias que vienen sobre el futuro de la Unión Europea son extraordinariamente inquietantes. Las elecciones griegas, en la luna de miel con el electorado griego, duró apenas 24 horas. Y a las 24 horas, el alivio que supuso el que las elecciones la ganasen los partidos que estaban decididos a hacer permanecer a su país en la Unión Europea se disiparon y otra vez volvimos a los números. Y los números nos dicen hoy que en Grecia la deuda alcanza el 160% del Producto Interior Bruto, que el déficit público supera el 10% del Producto Interior Bruto y que el crecimiento es un crecimiento negativo en magnitudes importantes. Si de Grecia nos dirigimos al Mediterráneo, a los otros países periféricos, hemos visto que hemos establecido hasta ahora dos mecanismos de rescate, un mecanismo de rescate provisional y un mecanismo definitivo que se han modificado dos veces. Los mecanismos de rescate se establecieron para ejercer de cortafuegos, para evitar el contagio de la economía griega a otras economías, para aliviar la presión de la deuda pública, para permitir a esos países pagar intereses razonables que les permitiesen afrontar el futuro con cierto optimismo. Eso no ha funcionado y las primas de riesgo, los intereses que estamos pagando en estos momentos, muchos de los países del Mediterráneo, son extraordinariamente importantes. Si la mirada la dirigimos un poco más arriba, yo acabo de llegar de Berlín, mañana estaré en Francia. Los países que se sentían más a salvo, los pasajeros de primera clase, han visto que como consecuencia de la crisis griega, de la incapacidad para evitar el contagio a los países periféricos, se han cernido unas incertidumbres sobre el panorama del euro que a ellos también les han afectado. El crecimiento se ha desacelerado y estamos en vísperas en algunos de esos países de una recesión económica. Pero sería un error el recrearnos en estas malas noticias. El euro ha sido hasta ahora, y espero que lo siga siendo, una historia de éxito.
El euro representa en estos momentos el 20% de la economía mundial, del Producto Interior Bruto mundial. Y no es extraño que el euro ocupe la primera página de las agendas de todas las reuniones mundiales, la última, el G20. La zona euro cuenta por el 40% de las importaciones en el comercio mundial. Los valores de la zona euro en términos de capitalización desde 2007 superan en términos de capitalización a los valores americanos. El euro en los 10 primeros años de existencia logró crear 12,5 millones de puestos de trabajo en la zona, cuando en los 10 años anteriores, inmediatamente anteriores a la creación del euro, se crearon 2,5. El euro, como ha recordado Nassarre, representa el modelo continental, la economía social de mercado, que en mi opinión es muy superior desde el punto de vista cualitativo a los modelos alternativos. La Unión Europea, incluso dentro de sus dificultades, lo acabamos de ver en Río, está liderando el proceso del cambio climático. La conclusión es que el euro es una conquista que debemos mantener y que debemos reflexionar para cómo evitar el naufragio y ponerlo a navegar otra vez en condiciones. Y sí quiero hacer aquí una primera conclusión que a mi juicio es importante. La crisis del euro no es una crisis económica, es exclusivamente una crisis política. Si cogemos, y voy a hablar muy poco de números a partir de ahora, los números de la zona euro en su conjunto, y los contemplamos con las zonas monetarias alternativas, Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, nuestras cuentas públicas están más saneadas y nuestras cuentas con el exterior están más equilibradas que las de esas zonas con las que competimos. Sin embargo, el dinero del mundo emigra de las costas europeas para dirigirse a estas áreas que tienen, insisto, un balance peor. La pregunta es ¿por qué? Si tenemos mejores números ocurre eso, y la respuesta es relativamente sencilla. Lo que los inversores del mundo desconfían es de nuestra voluntad de seguir juntos, de defender la moneda común. Empiezan a contemplar la zona euro como una zona de cambios fija, sí, pero reversible en cualquier momento, en vez de contemplarla como una unión monetaria de carácter irreversible. Y si el problema es político y no económico, la solución es política y no económica. Esa es la primera conclusión a la que quiero llegar. Para intentar precisar lo que quiero decir, y seré muy concreto en el final en lo que creo que hay que hacer, porque creo que no estamos en horas de lírica, es hora de pasar de las musas al teatro, hay que volver un poco la marcha atrás. Crisis política en el euro hemos tenido varias, y las crisis políticas se han saltado siempre con un salto cualitativo, con un salto hacia más Europa, no con un retroceso o un salto hacia menos Europa. La primera crisis importante es la que se produce después de la guerra de Yom Kippur, de la guerra de 1973, la segunda guerra árabe-palestina, 48-67, la tercera, en que se produce una subida vertiginosa del precio del petróleo y del resto de las materias primas que obliga a todas las naciones occidentales a distraer más recursos para pagar unas importaciones de petróleo que antes pagaban con menos dinero. En segundo lugar, se empieza a padecer, a sufrir la competencia de los países emergentes. En aquel momento se hablaba de los tigres asiáticos, es el primer efecto de la globalización. Y la tercera, muy importante, se empiezan a observar cambios demográficos, una caída en la tasa de fertilidad y un aumento en la esperanza de vida que ponen en riesgo los fundamentos sobre los que se había construido el estado del bienestar después de la guerra. 1973 es el fin de los 30 gloriosos años y empieza una nueva etapa en la historia económica de la humanidad. Y eso desde el punto de vista de nuestra comunidad, de lo que es hoy la Unión Europea, se traduce, como se traduce siempre una crisis, en una tentación proteccionista, en un regreso al espíritu de la tribu y a refugiarse detrás de las fronteras nacionales para intentar capear solos el temporal. Esa tentación se vence, y se vence con un salto cualitativo importante, y un salto cualitativo que a mi juicio tiene lecciones importantes para lo que estamos haciendo ahora. Se decide escribir un libro blanco allá en 1985 para eliminar las barreras técnicas, físicas y fiscales que debilitaban la construcción del mercado interior
que facilitaban el avance hacia una mayor integración y no hacia una menos integración. Se establece un plan, hay que modificar 293 directivas y hay que hacerlo en una fecha, antes del 31 de diciembre del 92. El resultado del Libro Blanco es el Acta Única Europea, en que saca las consecuencias correctas de lo que había que hacer. El proceso de construcción europeo es el primer proceso de integración económica que se hace con manual de instrucciones. Cuando se ha seguido el manual de instrucciones, la cosa ha ido bien. Cuando nos hemos separado del manual de instrucciones y nos hemos dedicado a improvisar, la cosa ha ido a mal. Se saca el manual de instrucciones y se dice, cuando la integración económica ha avanzado suficientemente, ha madurado suficientemente, hay que cambiar el mercado común por el mercado interior, y es lo que hacemos. El manual de instrucciones dice también que cuando se da un cambio tan súbito en integración, en abolición de barreras, hay países que están peor preparados y que pueden sufrir, y se pone en marcha la cohesión económica y territorial, que Delors dice en aquel momento es el pedestal del mercado interior. Y se sabe también que cuando hay un mercado interior, cuando las relaciones entre países son tan intensas, el riesgo de cambio, la posibilidad de perder por un riesgo cambiario, hay que eliminarla. Y se ponen en marcha los raíles de la Unión Económica y Monetaria. Todo según el manual. Segunda operación, en que también se opera con el manual y que guarda mucho parecido con lo que ocurre ahora, es la integración monetaria. Los padres fundadores en Roma no se ocupan de la integración monetaria porque no hacía falta. Vivíamos en un mundo de cambios fijos, en el mundo de Bretton Woods, por tanto la certeza en el cambio estaba garantizada por el aparato externo. Cuando Dixon, en el 71, decide separar el dólar del oro, se van a los acuerdos de Jamaica, en el año 73 se establece la libre flotación. Y la libre flotación puede resolver los problemas del sistema económico mundial, pero nos crea unos enormes problemas a aquellos países que estamos entrelazados en un mercado interior por relaciones económicas intensas. Entonces se pone en marcha la llamada serpiente monetaria, se dice los tipos de cambio no pueden salirse de unas bandas, de unos cauces, de unas barreras establecidas. Se establece una línea central, el dólar, y se establece un tipo de cambio arriba y abajo de 2,25, con lo cual hay una cierta certeza. Cuando se empiezan a producir turbulencias monetarias, que no es el caso subrayar, la serpiente muere y se decide qué hacemos ahora, volvemos a un sistema de flotación dentro de nuestro mercado interior o establecemos un sistema alternativo, y es lo que hicimos, y establecimos el sistema monetario europeo, que también es un sistema de bandas, pero que tiene una diferencia importante con la serpiente, que es que el eje ya no es el dólar, una moneda externa que nosotros no controlamos, es una cesta de monedas que se llama el ECU. Eso nos permite una cierta independencia respecto a los Estados Unidos, que es importante. Se producen otras turbulencias monetarias allá por los 90, 93, 94, y las bandas estallan. Los tipos cambiarios saltan las barreras e inundan los campos circundantes. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Volvemos o nos olvidamos de lo que hemos hecho? ¿Establecemos un sistema de flotación como en el mundo o establecemos un sistema de cambios fijos? Y el salto es el euro. En vez de ir hacia atrás, vamos hacia adelante. Se han acabado las bandas y vamos a una moneda única. Y la peculiaridad que tiene el euro, que guarda paralelismo con lo que estamos ahora, es que siguiendo el modelo Schuman del funcionalismo, de no avanzar de golpe, sino paso a paso, se dice vamos a hacer un plan en 3 fases. Y solo en la tercera fase se cambiarán los tratados europeos. Vamos a empezar a caminar, vamos a culminar las 2 primeras fases, eso se decide en Madrid, y cuando sea necesario cambiamos los tratados en lo que sea necesario para seguir avanzando, que es lo que yo creo que hay que hacer ahora. Pero hecho este pequeño excurso, ¿cuál es el problema político de la Unión Monetaria? Todos sabíamos que la zona euro, cuando se establece, cuando se decide dar ese salto en el euro, que al que me acabo de referir, no era lo que se llama una zona monetaria óptima. No voy a entrar en qué quiere decir eso en términos económicos, sí decir que en la zona euro estaban países cuyas diferencias, cuyas divergencias entre sí eran tan enormes que la convivencia iba a ser difícil, como un matrimonio entre personas realmente de pareceres extraordinariamente contrarios. Y en vez de establecer, junto a la Unión Monetaria, junto a la moneda única, un gobierno económico que fuese capaz de ir reduciendo esas divergencias, de ir en definitiva estableciendo una política que fuese armonizando la situación de los países, se decide
que vamos a ir a una unión monetaria sin un gobierno económico, sin una unión económica. Dijo un comentarista que eso era un intento tan vano como intentar criar tigres vegetarianos. No se conocía, en el manual eso no existía, e intentamos crear lo que los marinos llamamos un aparato de respeto, un aparato de fortuna, un aparato improvisado, que se basa en 3 principios y en 3 advertencias. El primer principio es que la política monetaria estará centralizada y encomendada a un Banco Central Europeo, que sin embargo no tiene las funciones que tiene la Reserva Federal Americana o el Banco de Inglaterra. No es un prestamista de última instancia. En segundo lugar, se decide que las políticas presupuestarias permanecen en manos nacionales, pero para evitar excesivos dislates en materia de administración de finanzas se establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que en definitiva es un sistema de barreras. El déficit, la diferencia entre gastos e ingresos, no puede superar el 3% del Producto Interior Bruto y la deuda no puede superar el 60% de la misma magnitud. La tercera pata, política monetaria armonizada, política presupuestaria ahormada o canalizada por el Pacto de Estabilidad, es la convergencia al resto de las políticas económicas. Esas son las grandes orientaciones económicas, eso es Lisboa en el año 2000, eso es la Estrategia 2020. El problema de estas estrategias, de este sistema de coordinación, es que no preveía ningún tipo de incentivos ni de sanciones para que él cumpliese las normas. Y ahora que estamos en el 200 aniversario de la Constitución, los españoles sabemos muy bien que las admoniciones morales sirven para poco. La Constitución de Cádiz tiene un artículo que es precioso, proclama que los españoles deben amar a la patria, cosa que a mí me parece que está muy bien y que además debíamos ser justos y benéficos. Pero como no había ningún artículo que dijese qué iba a pasar al que no fuese ni justo ni benéfico, aprovechamos el siglo XIX para tener 3 guerras civiles. ¿Qué es las 3 advertencias? Esos son los 3 principios. Hay 3 advertencias disuasorias. No habrá rescate, no bailout, no habrá insolvencia, no default, no habrá salida del euro, no exit. La cosa funciona mal desde el principio. Lo que pasa es que hay tanto dinero que no se nota, pero ya hay grietas en el edificio. Grietas que están en la causa de la ruina que hoy vemos. La primera grieta es que el establecimiento de un tipo de interés único para países que tienen diferencias enormes determina que el ahorro se canalice a donde la rentabilidad sea mayor sin medir los riesgos. Eso determina que el ahorro de los países centrales se venga a los países periféricos creándonos una burbuja que estamos ahora intentando absorber. Pero si pecadores hubo y los consejos europeos ahora se celebran en términos casi religiosos de países virtuosos y países pecadores, tanto pecamos unos como otros. En segundo lugar, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y aquí se cumple aquello de Orwell de que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Mientras son los países pequeños los que incumplen, se hacen un procedimiento de déficit excesivo. Cuando incumplen Alemania y Francia, lo que se decreta es amnistía general y cambio de las reglas del juego. Y en materia de coordinación hay un informe, el informe Koch, 5 años después de Lisboa, a mitad de camino, en que lo que vemos es que la diferencia entre los países signatarios de Lisboa siguen siendo más o menos las mismas. Por lo tanto, ya en aquel momento se veía que una unión monetaria sin una unión económica producía resultados no deseados. Y llega la crisis, y la crisis es muy rápida de describir. Es una crisis inmobiliaria en algunos estados de la Unión, que se convierte en una crisis global, en una crisis bancaria global, cuando los activos, los préstamos hipotecarios, los llamados préstamos ninja, no income, no job, no asset, se mezclan con otros activos en unas combinaciones exóticas cuyos creadores no conocían la naturaleza y se difuminan por todos los bancos del mundo. Y en los bancos del mundo lo que ocurre es que llega un momento cuando los intereses empiezan a subir y los activos a bajar, que la gente desconfía de la validez de esos activos y sobre todo desconfía de la cantidad de activos que están en cada banco. El crédito interbancario simplemente se ciega. Yo recuerdo como anécdota, ese día era la anterior Copa Europa que ganamos, jugábamos con España-Rusia y yo tuve un desayuno con 2 de los más importantes representantes de la banca mundial. Cuando explicaron la situación me dijo, ¿qué crees que hay que hacer? Digo, hombre, ¿por qué no probáis a decir la verdad? Decís qué es lo que tenéis fuera de balance y qué es lo que vale que tenéis en balance. La respuesta fue muy corta. Digo, si hiciésemos eso, se hundiría la economía mundial.
Como no era cosa dejar hundir la economía mundial, y vimos lo que pasaba cuando no se rescataba a determinadas entidades en Lehman Brothers, todos los países del mundo acuden al rescate de su sector financiero, todos. Estados Unidos se gasta más en el rescate de su sector financiero que en la guerra de Irak. Alemania se gasta en el rescate de su sector financiero aproximadamente un 14% del PIB. Como referencia diré que el máximo que se le concede a España ahora y nos va a sobrar es el 10%. Holanda, otro de los llamados países virtuosos, se gasta el 14%. E Irlanda se gasta el 40% en ayudas financieras. Como en una recesión esas ayudas financieras no se pueden pagar con cargo a impuestos, no se pueden subir los impuestos, se dejan a deber y entramos en la crisis de deuda soberana, que es donde entramos. Pero la deuda soberana, a su vez, es comprada fundamentalmente por entidades financieras, con lo cual estamos en vísperas de encontrarnos en otra crisis bancaria si no se corta el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana, y eso explica algunas de las decisiones del Consejo. Pero sería un error creer que la crisis tan profunda que hay que hacer un diagnóstico correcto, sería un error, digo, creer que es una crisis de los mercados financieros solos. Pasan muchas más cosas. Pasa que después de las Torres Gemelas, Greenspan decide bajar los tipos de interés para aliviar la tristeza y que la economía bulla. Él mismo ha confesado que fue la etapa de la exuberancia irracional, claro que lo ha confesado con unos años de retraso. En Europa también se sigue la misma política de tipos de interés muy bajos, entre otras cosas para favorecer la reunificación alemana. Como el tipo de interés es muy bajo, en algunos países el nuestro era negativo, la burbuja de crédito es espectacular y eso alimenta la situación que estamos en estos momentos. Créditos que encima se invierten en sectores poco productivos. Se inventa otra palabra en aquel momento, era conocida, pero que es el leverage o el apalancamiento en correcto castellano, que es que como el dinero está tan barato y hay tanto, pues ¿para qué vamos a arriesgar recursos propios? Los pedimos todos y asunto terminado. Y en eso es donde estamos en este momento. La regulación financiera se muestra muy débil, sobre todo en determinados instrumentos, hedge fund, fondos de pensiones, fondos de inversión, fondos especulativos, etcétera, y la supervisión se muestra muy, muy débil. Y las agencias de rating, pero la que leemos ahora, pues fallan más que una escopeta de feria, es decir, gran parte de los activos tóxicos tuvieron la triple A. ¿Qué pasa en Europa? Esto es la crisis general. En Europa lo que pasa es que el Banco Central se ve obligado a hacer cosas para lo que no está preparado. Son las llamadas medidas excepcionales. Y con esas medidas excepcionales, liquidez a manta, unos manguerazos gigantescos, se solventa, se palia el problema de la liquidez, no del todo, pero desde luego no se alivian los problemas de las tensiones en los mercados de deuda. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento pasa a ser un ente de razón. Hoy 11 de 17 países que forman parte de la Unión Europea incumplen flagrantemente el Pacto de Estabilidad. Y en lo que se refiere a la convergencia de las economías, solo un dato. El bono alemán tiene rentabilidad prácticamente negativa. El bono griego, la última vez que tomé la nota, 2.935 puntos arriba. Fenómeno no conocido en una unión monetaria. No es posible un abanico de este tipo y que la unión monetaria aguante. En cuanto a las famosas advertencias saltan por el aire, la primera he dicho era no bailout, hemos tenido ya 3 rescates. La segunda era no default, hemos tenido una quita en Grecia del 75%. Y la tercera es un exit, y he visto el otro día en Alemania que prácticamente el 70% de la opinión alemana está deseando que los griegos se vayan con la música a otra parte. Entonces nos encontramos en una situación difícil. Los pilares sobre los que habíamos construido la Unión Monetaria no funcionan, las advertencias no han sido disuasorias y que tenemos que hacer algo nuevo. Y hay que hacer cosas muy nuevas a corto plazo y hay que dar un mensaje a medio y largo plazo, como hicimos con el libro blanco o cuando decidimos pasar el euro, aunque la implementación sea más lenta. En primer lugar, hay que restablecer la liquidez. El Banco Central Europeo tiene que seguir inyectando dinero porque sin crédito no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo y sin empleo hay recesión. En segundo lugar, hay que aliviar la presión en los mercados de la deuda. El único que lo puede hacer por ahora es el Banco Central Europeo, que es el único que tiene el dinero. Se ha aprobado en el Consejo Europeo que lo hagan también el mecanismo de rescate, el provisional y el definitivo cuando entre, pero con el tope de los 500.000 millones y de lo que se ha dispuesto hasta ahora
en el segundo de Grecia, en Irlanda, en Portugal, en las ayudas financieras a la banca española simplemente no hay dinero, lo cual quiere decir que o refinanciamos eso, le damos una ficha bancaria para que vaya al Banco Central y pida dinero, o le autorizamos a ir a los mercados de capitales con una emisión de obligaciones con más dinero. En tercer lugar, a mi juicio, hay que hacer algo en materia de crecimiento. En materia de crecimiento, lo que se ha aprobado en el Consejo Europeo último es una broma. 130.000 millones de euros entre 27 países, quiere decir que a nosotros nos tocarían aproximadamente 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros que pongo en relación con los intereses de la deuda, que antes de la subida eran 29.000 millones de euros, o con lo que nos han costado los proveedores, que son 27.000 millones de euros. 9.000 millones de euros es como si a una gran empresa que no aguanta las cargas financieras le dan un dinerito para revocar la fachada, cosa que está muy bien, pero desde luego no les va a sacar de pobres. En tercer lugar, hay que hacer algo en materia de crecimiento. Y ahí tenemos los famosos bonos proyecto, que son garantías de la Unión a los bonos que emitan determinadas compañías que actúen en proyectos de interés europeo. El corredor mediterráneo puede ser un ejemplo, o las conexiones energéticas españolas puede ser otro, para citar ejemplos cercanos. Hay que aumentar el capital del Banco Europeo de Inversiones, que está para eso, y hay que cambiar la filosofía. A mi juicio, ahora no hay que invertir ya en infraestructuras. Quizá más tarde sí, pero ahora en infraestructuras este país está bastante completo. Infraestructuras estamos muy bien, lo que hay que hacer es pagarlas. Entonces, probablemente lo que hay que hacer es un mecanismo de financiación de la pequeña y la mediana empresa europea para crear empleo. Esto a corto, pero a largo hay que dar un mensaje. Hay que decir a dónde vamos, qué vamos a hacer y en qué plazos, con el modelo que he dicho del Libro Blanco y del Sistema Monetario Europeo. A mi juicio, eso va a exigir toneladas gigantescas de soberanía que pasan de unas manos a otras, y hay que saberlo. Lo que no se puede, como se dice en Galicia, es soplar y sorber al mismo tiempo. Si queremos una integración, como ha dicho Van Rompuy, integración financiera, presupuestaria, económica y política, eso exige ir pensando en un modelo de distribución de soberanías y de competencias completamente diferente al que tenemos. Corto plazo, hay que ir a la convergencia fiscal. Hay que restablecer la disciplina macroeconómica. Tenemos ya muchos instrumentos. Tenemos el paquete de gobernanza, los dos complementarios, tenemos la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tenemos el Tratado de Estabilidad. Todo eso hay que codificarlo, pero desde luego hay que poner la casa en orden antes de seguir avanzando, entre otras cosas porque nadie está dispuesto a avanzar con países que no tienen la casa en orden y cuya situación no se conoce. A mi juicio, lo que hay que hacerlo es codificarlo e implementarlo. El problema que tiene lo que hemos hecho hasta ahora es que todo está basado en un sistema de sanciones y exclusivamente de sanciones sin incentivos. Y para ser muy honesto, creo que son sanciones que no van a funcionar. El decirle a Grecia que si se desvía unos centésimas del déficit o la deuda, le vamos a poner una multa después de un proceso larguísimo, que es un porcentaje del PIB, es una broma, porque lo que le está preocupando de verdad es lo que tiene que estar pagando en los mercados. Eso me lleva a decir que la convergencia, la consolidación fiscal, no solo fiscal, la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y el pacto de competitividad, que todo eso es disciplina. Hay que poner en orden las finanzas públicas, hay que corregir los desequilibrios macroeconómicos, sabemos cuáles son, están en el pacto de gobernanza, endeudamiento excesivo, precio de activos, precio de activos inmobiliarios, endeudamiento público, costes laborales, lo que genera la competitividad. Hay que ponerlo en conexión con las otras dos piezas del puzzle, de tal forma que se diga el que no sea virtuoso no entrará en el reino de los cielos, no tendrá acceso a los fondos financiados con obligaciones conjuntas ni a los fondos financiados también con obligaciones europeas para crecer. Y eso me lleva a la parte más discutible del tema. En segundo lugar, y antes de entrar en eso, en mi opinión hay que revisar los objetivos del Banco Central. Es verdad que el Banco Central tiene un objetivo prioritario, pero el tratado dice prioritario, no dice exclusivo y único, de mantener la estabilidad de precios. Pero además dice que tendrá que cooperar a conseguir los otros objetivos de la Unión. Por tanto, la política monetaria de la Unión tiene que hacerse también contemplando la estabilidad de precios, insisto, como objetivo prioritario, pero garantizando la estabilidad general, teniendo en cuenta la utilización de los factores, nivel de precios y nivel de empleo. Hay que poner en marcha la unión bancaria. La unión bancaria
Yo fui ponente de ese informe, año 2010. A mi juicio era clarísimo. Hubo que dulcificarlo y ahora lo tenemos que rescatar. Es claro si partes de una constatación. En un mercado interior sin fronteras, en un mercado financiero integrado, los bancos de dimensión europea operan en el banco interior de la misma manera que operaban en el mercado nacional. Sin embargo, la regulación sigue fragmentada a nivel nacional y los supervisores tienen una capacidad de supervisión que separa en las fronteras. Se nos dijo que la coordinación iba a arreglarlo, no lo ha arreglado. Por tanto, de lo que se trata es decir, mire usted, hay unos bancos que tienen una dimensión europea, hay unos bancos que no se les puede dejar quebrar, porque dejarles quebrar sería como Sansón y los filisteos, lo aprendimos en Lehman. Por lo tanto, vamos a una regulación común. Demos a la autoridad bancaria la posibilidad de hacer normas para que la interpretación y la aplicación sea igual en todo el mercado interior. Establezcamos un supervisor único que actúe a través del supervisor nacional para no crear burocracias, pero con un contrato de agencia. El supervisor nacional, cuando vaya a ver a la caja de ahorros de la esquina, actuará según le convenga, pero cuando vaya a ver a uno de estos, actuará de acuerdo con las instrucciones del banco. Instrucciones que aumentarán a medida que se vayan encendiendo las luces que detecten que hay riesgo. Mecanismos de crisis y de gestión también auténticamente europeos. Y lo que es más importante para mí, 2 fondos prefinanciados por las propias entidades para que el coste de la crisis no caiga en los contribuyentes. Uno para garantizar los depósitos de estos bancos y otro para hacer frente a los costes de resolución. Y queda al final, ¿qué pasa cuando todos estos fondos no son suficientes y hay que poner dinero? Pues el dinero tiene que ser europeo y tiene que ser el mecanismo de estabilidad monetaria el que ponga ese dinero. Como veis, una unificación, una cesión de soberanía en materia financiera, una creación de un mercado realmente importante. Quedan unas preguntas. ¿Esto es para la Unión a 27 o solo para la Unión a 17? ¿Dejamos fuera al Reino Unido y la City? ¿Esto es para los bancos sistémicos o para todos? Tercero, ¿va a haber ayuda directa a los bancos? ¿Sí o no? Esas son las preguntas que tenemos que resolver, pero sí sabemos qué es lo que hay que contestar. Por tanto, convergencia fiscal, unión bancaria, tercer paso, la creación de un Fondo Monetario Europeo. Agencia de la Deuda, Departamento del Tesoro, como lo queráis llamar. Un gobierno económico que asuma lo que están haciendo los fondos de rescate ahora, que pierda su carácter intergubernamental para tener carácter comunitario. No es posible unos mecanismos de rescate, uno por unanimidad, otro por 85%, habéis visto lo que ha pasado con Finlandia y Holanda, estamos todos sumando a ver si llegan al 15% o no, eso no es posible si queremos ir a la velocidad de los mercados. Tiene además que emitir emisiones de obligaciones europeas conjuntas hasta un determinado límite. Mientras no se modifique el tratado, la responsabilidad para los juristas no puede ser solidaria, pero sí puede ser mancomunada. No habría ya, hasta un límite, hasta el 60%, para no poner en riesgo el edificio, un bono italiano, un bono francés, un bono alemán, haría un bono europeo y cada país respondería de la cuota parte que tiene en ese bono. Es un mecanismo ensayado en Alemania. En Alemania parece que el Tribunal Constitucional dice que eso puede funcionar y, a mi juicio, es el primer paso. Es el primer paso porque nos va a crear un mercado de bonos tan líquido y tan amplio como el de los Estados Unidos. Razón económica. Razón política. Es la señal que el mercado quiere para saber que queremos estar solos. Solamente un apunte histórico. Los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias primitivas pusieron en común la deuda que habían contraído para luchar con los Estados Unidos. Eso es el nacimiento de un Estado federal. Esto se puede acompañar de un fondo que también los alemanes aceptan, la Corte Constitucional acepta, que es un fondo de redención, que es exactamente el contrario al que he dicho. Si antes se ha hablado por debajo del 60, ahora es por encima del 60. Lo que está por encima del 60 se larga un fondo que se pagará a 20 o 25 años y nos permitiría un ahorro terminado. ¿Por qué la Corte alemana dice que sí? Porque es tiempo limitado y una cantidad fija. Se hizo en América Latina, el plan Brady fue eso. Y cuando ya tengamos la convergencia, cuando ya no haya dudas de que vamos a compartir nuestra fortuna con unos insensatos que se lo juegan en el casino, entonces tengamos esa convergencia. Hayamos rodado el Fondo Monetario,
sepamos cómo funcionan las emisiones europeas y el inversor se haya acostumbrado a eso, sería el momento de cambiar los tratados. Y el cambio de los tratados, en mi opinión, exige que el Fiscal Compact del Tratado de Estabilidad, el tratado que establece el MEDE o el Fondo Monetario Europeo, pasen a ser intergubernamentales, derecho de la Unión, regidos por las instituciones comunitarias y no por el conciliábulo de los Estados. En segundo lugar, que las obligaciones conjuntas mancomunadas se conviertan en solidarias. Solo dos observaciones, o una observación. En la discusión que tuve en Alemania ayer, y de consecuencia de otras muchas, lo que los alemanes dicen, eso lo que aumenta, acentúa, es el llamado riesgo moral o la irresponsabilidad fiscal. En mi opinión, es exactamente lo contrario. Se establece un límite, coges la deuda de un Estado y dices hasta el 60% compartimos, vamos a pachas. El resto tú te arreglas con tus bonos nacionales que se pagarán después, lo cual es un freno imposible de saltar. Pero es que además cuando un país acuda a ese fondo, nutrido por una emisión de eurobonos, el Fondo Monetario Europeo, que es una autoridad política, graduará el tipo de interés en función del grado de cumplimiento de las obligaciones a las que me he referido anteriormente. Déficit, deuda, corrección de desequilibrios, competitividad. Y en el extremo, aunque esté por debajo del 60, dice, estás llevando una conducta tan atolondrada que no compartimos tu suerte. Por tanto, a mi juicio, es un mecanismo de asegurar la responsabilidad y la disciplina macroeconómica y no lo contrario. Terminaría esto diciendo que ese Fondo Monetario Europeo al final tendrá que llevar la representación externa del euro. No tiene sentido que en las instituciones de Bretton Woods estemos sentados países que no tenemos moneda. Tendría que estar la Unión Europea. Todo eso, competencias, como he dicho anteriormente, es un cambio político de primera magnitud. Y tendremos entonces que imaginar una estructura federal con dos cámaras, el Consejo para representar a los Estados, el Parlamento a los ciudadanos, una comisión que sea el auténtico gobierno de la Unión con un presidente elegido por sufragio universal y que haga las carteras que tenga bien y no esto de que tenemos que cuadrar 28 y cada uno tiene un cuarto de cartera, cuarto y mitad o cuarto y tres cuartos en función de su importancia. Eso, en definitiva, es el camino que a mi juicio habría que anunciar. La señal que están esperando los mercados de que esto es un matrimonio de los de antes, de comunión de vidas y haciendas de toda la vida y no una chapuza de fin de semana, y creo eso es lo que en definitiva aliviaría la situación en la que estamos. Es absolutamente opinable. Yo creo en la libertad de cátedra, expongo la mía, lo intento traducir al alemán e intentar convencer a quien pueda convencer. Gracias.